La vida de Frank Matthews estuvo marcada por la adversidad desde temprana edad, pero eso no le impidió alzarse como uno de los traficantes de heroína y cocaína más notorios de Estados Unidos en la década de los 70, desafiando a las poderosas familias mafiosas italianas que dominaban el mercado. Su fama se consolidó no solo por su éxito en el narcotráfico, sino por su estilo de vida extravagante y su capacidad para eludir a las autoridades. Desde 1973, su paradero es un enigma. Aún no se sabe con certeza si fue asesinado por sus colegas, si abandonó radicalmente ese mundo y se cambió de nombre, o solo vive en el anonimato más absoluto para continuar con sus fechorías. A continuación, la historia del César negro del narcotráfico, Frank Matthews. Corría el segundo mes de 1944 en Durham, Carolina del Norte. Tuvieron que pasar 13 días de esa hoja del calendario para que naciera Frank Larry Matthews, en un entorno poco prometedor. Y es que su madre se desvaneció de su existencia cuando él apenas tenía 4 años, dejándolo en manos de su tía, Marcella Steele, esposa de un teniente del departamento de policía local. La ironía de ser criado por alguien que debería haber sido un guardián de la ley no se le escapó a nadie, pero en ese entorno, el pequeño Frank aprendió rápidamente que las reglas eran más flexibles de lo que se pensaba. Por aquellos días, la comunidad afroamericana local se limitaba en gran medida a barrios como Walltown, donde el racismo sistémico y la segregación limitaban sus oportunidades económicas. Los miembros de esa comunidad se sentaban en la parte trasera de los autobuses y no podían entrar en las tiendas del centro ni comer en restaurantes. Con todo eso, unos cuantos encontraron formas de navegar por el panorama socioeconómico, a menudo recurriendo a negocios informales que incluían actividades ilegales. El auge del crimen organizado entre los afroamericanos se remonta a estas circunstancias, ya que las personas buscaban alternativas al limitado mercado laboral disponible para ellos. Su dinámica era compleja. Por un lado, existían influencias tradicionales de la mafia, que buscaban imponer el control sobre varias operaciones ilegales. Por el otro, los grupos afroamericanos comenzaron a afirmar su independencia y a formar sus propias redes. Naturalmente, la forma de resolver semejante disputa era con balas. En ese contexto, el tiempo que el joven Frank pasó en la escuela primaria East End no se centró tanto en los logros académicos como en la supervivencia en un mundo particularmente hostil. El apodo Pee-wee se lo dieron allí y venía de su pequeña estatura. Aunque no le gustaba mucho que le dijeran así, lo soportaba en silencio. En realidad, destacar entre la multitud no era algo que pudiera permitirse, ni siquiera por ser bajito y flacuchento. Tenía que ser rápido e inteligente para sortear los desafíos de su entorno. En East End no era solo otro niño, era un chico que tenía que demostrar su valía todos los días, ya fuera en el aula o en el patio de recreo. Como no lo logró, decidió que la educación formal no era su fuerte, abandonando los estudios en 7º grado como un acto de rebeldía. A los 14 años ya había formado una pandilla de adolescentes dedicándose al noble arte de robar gallinas de granjas locales. Tenía rasgos de travesura juvenil, pero era más un reflejo de los desafíos socioeconómicos que enfrentaban. Simplemente buscaban medios rápidos y un tanto desesperados para hacerse de un par de billetes que saciaran el hambre. Un día fueron atrapados por un granjero. Este último los persiguió y al ser confrontados por él, Matthews decidió que la diplomacia no era su fuerte y le propinó un golpe con un ladrillo. La justicia, en su forma más irónica, llevó a su arresto, donde fue acusado de robo y asalto. Fue llevado al reformatorio estatal de Raleigh, donde pasó un año reflexionando sobre el peso de sus acciones, aunque todo indica que se saltó ese paso. Lejos de redimirse, la experiencia en el reformatorio lo expuso a una realidad más dura y lo introdujo en un mundo de delincuencia que más tarde definiría su vida. Al salir, un poco fastidiado de la monotonía de los últimos años y buscando nuevas oportunidades lejos de su lugar de origen, se mudó a Filadelfia, donde se convirtió en un escritor de números, un eufemismo que le encantaba usar para describir su participación en el juego de apuestas ilegales. El juego era particularmente popular entre las comunidades afroamericanas, proporcionando un medio de ingresos para muchos de los que participaban en él. Allí, la escena mafiosa estaba regida por la influencia de la familia criminal Bruno, bajo el implacable liderazgo de Angelo Bruno.
Era un tipo que prefería una estrategia de bajo perfil, de tipo empresarial, que enfatizaba la usura, el juego ilegal y la extorsión, al tiempo que evitaba la violencia excesiva que pudiera atraer el escrutinio de las fuerzas del orden. Sus tentáculos se extendieron hasta las áreas circundantes, incluidas Atlantic City y partes del sur de Jersey. Sin embargo, existían tensiones latentes bajo la superficie. Surgió la competencia de los grupos emergentes del crimen organizado afroamericano, en particular la mafia negra, que comenzó a afirmar su presencia en la ciudad. Matthews aprovechó su carisma y su desenvolvimiento callejero para establecerse en este entorno, construyendo una red de clientes que confiaban en él para catapultarse hacia un futuro brillante en el mundo de las drogas, incluyendo a figuras como Mayor Benjamin Coxon y miembros de la mafia negra. En 1963, su suerte dio un giro inesperado cuando fue arrestado nuevamente, específicamente por su papel en el tráfico ilegal de números y otras actividades delictivas incipientes asociadas con él. Con todo ello, su visión retorcida del futuro le permitió evitar una condena con un simple trato: aceptar abandonar Filadelfia, escapando efectivamente de las repercusiones legales de sus acciones. Él se iba, pero sigilosamente mantuvo su empresa delictiva sin las restricciones impuestas por la policía en Filadelfia. Fue un movimiento que lo llevó a Bedford-Stuyvesant, en Brooklyn. Ese distrito era un bastión importante del crimen organizado en los Estados Unidos, dominado principalmente por varias familias mafiosas italoamericanas. Las más notables entre ellas eran las familias Colombo, Gambino y Genovese. Barrios como Bensonhurst y Red Hook eran conocidos por sus comunidades unidas, donde el crimen organizado tenía una presencia palpable. Allí se reinventó como barbero, un trabajo que le permitía estar en el centro de la acción mientras continuaba con su negocio de escritor de números y comenzaba a asomarse en otro tipo de trabajos en pequeña escala, como el préstamo usurero y la intimidación. Este doble papel le permitió mantener conexiones dentro del submundo criminal y al mismo tiempo radicarse definitivamente en la ciudad. Así llegamos al año 65 del siglo XX, con él decidiendo que los juegos de apuestas y esos trabajitos ya no le ofrecían la emoción que anhelaba y, sobre todo, contar con los recursos suficientes para los lujos y placeres que todavía no podía darse. La vida, ruin y pecaminosa, le había enseñado que el verdadero dinero se encontraba en el comercio de la heroína, un negocio que prometía ganancias mucho más jugosas. No le faltaba infame razón: la rentabilidad del tráfico de este producto en particular era inmensa en aquel entonces. Los precios callejeros variaban, pero se decía que un kilogramo de heroína pura podía comprarse aproximadamente por $3 o $4,000. Una vez en la calle, ese mismo kilogramo podía venderse por hasta 20 veces esa cantidad, dependiendo de los niveles de pureza y las condiciones del mercado local. Esto marcaba un margen de beneficio extraordinariamente alto, ya que los traficantes podían convertir una inversión relativamente pequeña en ganancias sustanciales. Además, a medida que las tasas de adicción aumentaban en las zonas urbanas, en particular en los barrios fuertemente afectados por la pobreza y la dislocación social, los traficantes se encontraron con un gigantesco mercado disponible. En ese momento, la principal fuente de heroína al por mayor provenía de la mafia estadounidense a través de su célebre conexión francesa, una importante red de tráfico que operaba principalmente desde Marsella, Francia. Sus miembros obtenían opio crudo de regiones como Turquía e Indochina, que luego se refinaba para convertirlo en heroína en laboratorios clandestinos en Marsella. Desde allí se enviaba a los Estados Unidos, a menudo oculta en cargamentos legítimos o transportada por mensajeros en vuelos comerciales. Esta red era responsable del suministro de aproximadamente el 80% de ese narcótico consumido en los Estados Unidos durante este período. Matthews, con su olfato afinado, intentó asociarse con las familias criminales Gambino y Bonanno, pero ambas organizaciones le dieron un portazo en la cara. Desconfiaban de él por varias razones. Primero, era un afroamericano en un panorama criminal dominado predominantemente por italianos, lo que creaba barreras raciales difíciles de ignorar para un grupo tan exclusivo, por no decir racista. Además, Frank ya se había ganado la reputación de ser ambicioso e independiente, lo que probablemente generó inquietudes entre los líderes de la mafia sobre sus intenciones y lealtad. Es posible que lo hayan percibido como alguien que podría alterar la dinámica interna de poder.
No obstante, no era un hombre que se dejara desanimar fácilmente. En su búsqueda de conexiones, se topó con un conocido criminal apodado Spanish Raymond Márquez, un operador de números prolífico de Harlem. Este lo puso en contacto con don Rolando Lucas González Núñez, un jefe de la mafia cubana que tenía un pie en el mundo del juego en la isla de San Andrés, Colombia, y otro en el lucrativo negocio de la cocaína. Justo antes de huir a Venezuela para evitar una acusación, el cubano le vendió a Matthews su primer kilogramo de cocaína por $20.000, prometiendo más mercancía en el futuro. Y así fue, era el inicio de una relación que se convertiría en un vasto y lucrativo imperio de polvo blanco, convirtiéndose en una red de tráfico de drogas que enviaba grandes cargamentos de las dos sustancias desde América del Sur. Como lo soñó, la heroína fue su producto de importación y comercialización principal, traída directamente de contactos en Caracas, Venezuela, y Marsella, Francia. En menos de un año, él se estableció como uno de los principales actores de Nueva York en este lucrativo, riesgoso e inicuo oficio. Consciente de que la diversificación era clave en su nuevo negocio, buscaba constantemente nuevas fuentes de suministro, dispuesto a hacer tratos con cualquiera, con la única condición de que el producto fuera lo suficientemente puro. Sin embargo, las presiones de gestionar un engranaje ilícito tan grande, caracterizado por el exceso y el peligro constante, junto con el estilo de vida ostentoso que lo acompañaba, contribuyeron a que desarrollara su adicción a la cocaína, un ciclo vicioso que crecía junto con todos los engranajes delincuenciales. Sus propiedades estimulantes le proporcionaban un alivio temporal del estrés y la fatiga, pero en última instancia afectaron su bienestar físico y mental. Para principios de la nueva década, la organización del César Negro, como ya lo llamaban, manejaba cargamentos de heroína valorados en millones de dólares. La DEA no tardó en darse cuenta de su influencia, afirmando que Matthews controlaba el corte, el empaquetado y la venta de heroína en cada ciudad importante de la costa este. Este control sobre el proceso de fabricación fue crucial para su negocio, ya que le permitía mantener altos estándares de calidad y potencia. En Nueva York operaba dos enormes fábricas de drogas en Brooklyn, una en el número 925 de Prospect Place, apodada La Ponderosa, y otra en el 101 de la calle 56 Este, conocida como OK Corral. Ambos lugares estaban fortificados y diseñados para ocultar sus actividades ilegales a la policía, con paredes de acero y concreto para protegerlas de posibles redadas, protegidos por guardias armados hasta los dientes, lo que garantizaba que cualquier acceso no autorizado se enfrentaría a la fuerza. Además de controlar la venta minorista de heroína, su conglomerado suministraba a otros grandes distribuidores de la costa este, enviando mercancía por hasta $26.000 por kilogramo. Era conocido por abastecer a Filadelfia a través de Mayor Coxon, su viejo contacto, quien luego se la vendía a la mafia negra. Frank, en su búsqueda de un estatus aún más elevado, adquirió una casa en el número 7 de Buttonwood Road, en el enclave mafioso de Todd Hill, Staten Island, a solo 3 calles de la residencia del jefe de la familia Gambino, Paul Castellano. A la par, sus visitas a Las Vegas se convirtieron en un ritual, donde viajaba con maletas llenas de efectivo para blanquear su dinero en los casinos, pagando una tarifa del 15 al 18%. Ciertamente era un juego de alto riesgo, pero para él eso era lo más divertido. En 1971, él personalmente organizó una reunión en Atlanta, Georgia, invitando a importantes traficantes afroamericanos e hispanos de todo el país. El objetivo era discutir formas de importar heroína sin la intervención de la mafia tradicional. La DEA, siempre al acecho, se enteró de la reunión y comenzó a monitorear a los asistentes. En esa cumbre, los presentes decidieron establecer relaciones más sólidas con la mafia corsa y posiblemente con la mafia cubana, además de diversificar su producto para incluir cocaína, que comenzaba a estar disponible en grandes cantidades. La reunión de Atlanta marcó un punto de inflexión. Hasta ese momento, la mafia estadounidense controlaba la importación y venta mayorista de narcóticos, dictando quién podía avanzar en el negocio. A la par, los traficantes afroamericanos comenzaron a establecer sus propias conexiones, tomando el control de sus vecindarios. Este cambio de poder no solo significó que los negros controlaran el negocio, sino que surgieron pandillas locales que eliminaban a los proveedores forasteros que intentaban imponer su dominio desde lejos.
Para su sorpresa, no todo iba bien en su antigua ciudad. Allá se estaban fraguando enfrentamientos y rivalidades entre él y la mafia negra local, a quienes les surtía narcóticos al por mayor, lo que dio lugar a un derramamiento de sangre. De hecho, el domingo de Pascua del 72, Tyrone Palmer, su principal distribuidor de narcóticos en Filadelfia, fue asesinado en un tiroteo en el club nocturno Harlem de Atlantic City. El miembro fundador Sam Christian le disparó en la cara a la vista de una multitud estimada entre 600 y 900 personas. La balacera dejó un saldo trágico de 5 muertos y 26 heridos, pero la justicia actuó un poco inútil ese día. Nadie fue procesado y los 799 testigos potenciales guardaron silencio. Según el director de Seguridad Pública de Atlantic City, de apellido Floriani, el asesinato de Palmer fue el resultado de una guerra que comenzó el mes de octubre anterior, con los asesinatos de Richard Harris y James Smith. El primero recibió un disparo por engañar a Smith en un trato de narcóticos y este último fue asesinado posteriormente por engañar a Palmer en el mismo trato. Matthews ya era un rival a tomar en cuenta. Para este punto se estimaba que ganaba alrededor de $10 millones. Más tarde, organizó otra cumbre en Las Vegas, en el Hotel Sands, coincidiendo con la revancha de boxeo entre Muhammad Ali y Jerry Quarry. La atmósfera estaba cargada de tensión y los asistentes discutieron estrategias para expandir sus operaciones. Sin embargo, su suerte estaba a punto de cambiar. Las autoridades obtuvieron la autorización para intervenir sus líneas telefónicas, lo que resultó en grabaciones de sus conversaciones sobre transacciones de drogas, un golpe devastador para su imperio. De hecho, en diciembre de ese mismo año, los fiscales federales de Brooklyn lo acusaron de intentar vender cerca de 20 kilogramos de cocaína en Miami, Florida, entre abril y septiembre de ese mismo año. La noticia se esparció rápidamente en el submundo del narcotráfico, donde la traición y la ambición eran moneda corriente. Matthews, que había construido un conglomerado de polvo blanco y excesos a un ritmo poco usual, se encontraba ahora en la mira de la ley. El enero inmediatamente siguiente, la DEA, siempre al acecho, arrestó al narcotraficante en el aeropuerto internacional McCarran de Las Vegas justo antes de un viaje planeado a Los Ángeles con su novia. Las acusaciones en su contra eran graves: evasión de impuestos y conspiración para distribuir sus preciadas sustancias. La situación se tornó crítica cuando un magistrado federal fijó la fianza en $5 millones, la más alta jamás establecida hasta ese momento. No obstante, con un par de triquiñuelas extrajudiciales, logró que la fianza se redujera a la mitad, al aceptar no luchar contra su extradición a Nueva York. Después de unas semanas en detención en Nueva York, la fianza se redujo aún más, llegando a $325.000. Pero el peso de la condena seguía posándose sobre él, y de momento no tenía forma de huir de ella. Por lo pronto, solo quedaba esperar. En abril, Ernie Coraluzzo, un socio de la banda Greenwich Village Crew de la familia criminal genovese, se reunió con Matthews en el Waldorf Astoria de Nueva York para negociar la venta de 40 kilogramos de heroína por $375.000. El César Negro envió a un intermediario para entregar el dinero al día siguiente, pero su vendedor, temeroso de las repercusiones y en una acción que carecía de honor incluso para los estándares criminales, huyó a las Bahamas sin cumplir con su parte del trato. En un intento desesperado por recuperar su dinero, Frank y sus hombres secuestraron a James Capotorto, un subordinado y guardaespaldas de su potencial timador. La situación se tornó tensa y al enterarse del secuestro, Coraluzzo regresó rápidamente a Nueva York, le entregó el dinero completo y 25 kilogramos adicionales en consignación. El altercado había quedado resuelto. A medida que las transacciones turbias de Matthews crecían, también lo hacía su notoriedad. La DEA lo vigilaba de cerca y ya era imposible desligar su nombre del comercio de heroína en la costa este norteamericana. Sin embargo, la vida de un narcotraficante está llena de giros inesperados y traiciones. Se encontraba en una encrucijada demasiado grande. La presión de las autoridades y las rivalidades con otras organizaciones criminales comenzaron a asfixiarlo. A pesar de su éxito, la paranoia se instaló en su mente y hasta su sombra posada sobre la pared o el suelo parecía un potencial traidor. Mientras tanto, su relación con González se volvió más compleja. Aunque inicialmente fue beneficiosa, la dependencia de su compañero de la cocaína y su creciente ambición comenzaron a crear tensiones entre ambos.
El capo caribeño, consciente de la creciente influencia de su par, empezó a considerar la posibilidad de cortar lazos y buscar nuevos socios comerciales. La traición lo acechaba y Frank, consciente de que su poderío estaba en peligro, comenzó a prepararse para lo peor, diversificando aún más sus operaciones, buscando nuevas rutas y productos. La cocaína, que había comenzado como un complemento de su negocio estrella, se convirtió en el centro de su atención. La costa este, su zona de influencia, era un terreno fértil para lo que se convertiría en el boom de esa sustancia, con redes de distribución de marihuana establecidas que se adaptaron fácilmente para incluir a la otra en sus envíos. Por aquellos tiempos, se estima que 1 kilogramo podía costar alrededor de $1.000 para refinarla, pero los distribuidores podían venderla por hasta $70.000. Esa ganancia era tan grande que se dice que los pilotos hacían viajes de ida a la costa de Florida, dejaban caer sacos enteros al mar, se deshacían de sus aviones y nadaban hasta los barcos que los esperaban. A pesar de ello, cada nuevo paso que daba estaba plagado de riesgos y la posibilidad de un colapso era inminente. La violencia estalló en su vida de manera inesperada. Un enfrentamiento con un grupo rival resultó en un tiroteo que dejó varios muertos y las miradas atentas de las autoridades se centraron nuevamente en él. Matthews, sintiendo la presión, decidió que era hora de hacer un cambio drástico. Comenzó a planear su huida, buscando un lugar donde pudiera establecerse lejos de la mirada de la ley. La paranoia se apoderó de él y cada movimiento se convirtió en un acto desesperado y poco meditado. El 2 de julio de 1973, el narcotraficante debía comparecer ante un tribunal en Brooklyn, enfrentándose a una posible sentencia de 50 años de prisión, pero nunca se presentó. En un giro un poco dramático hasta para él, se rumoreaba que había tomado $20 millones y huido del país con su novia, aparentemente llamada Cheryl Brown, dejando atrás a su esposa de hecho, sus 3 hijos y su mansión en Staten Island. Simplemente se le perdió la pista, no se volvió a saber más nada de él en Estados Unidos ni en ningún otro lugar. La desaparición dejó a unos cuantos boquiabiertos, preguntándose si había sido un genio del escape o simplemente un hombre que había jugado sus cartas equivocadamente. Cada teoría era más pintoresca que la anterior. Dada su línea de trabajo, se ganó muchos enemigos con el paso del tiempo. La mafia italiana, los corsos o incluso sus propios socios podrían haber decidido que era un lastre. Algunos especulaban que había sido atraído a las Bahamas por la familia Genovese, quienes, temerosos de que se convirtiera en testigo del Estado, decidieron sacarlo del juego en la Gran Manzana y el resto del país. Asimismo, era lógico pensar que la pareja nunca haya salido de Nueva York, sino que hayan sido asesinados en silencio y que sus cuerpos hayan sido escondidos o destruidos. La rivalidad con Coraluzzo, un asociado de la familia Genovese, también alimentó las teorías sobre su posible destino. Aunque claro, no todas son tan fatalistas. Una teoría sugiere que Matthews aprovechó su riqueza y sus conexiones para asegurar una nueva identidad en una tierra lejana, en el continente africano. Finalmente, el Caribe, con sus numerosas islas y su próspero tráfico de drogas, era un destino de ensueño probable, donde podría mezclarse fácilmente con los ricos, cambiando su identidad y apariencia física para pasar inadvertido. La DEA, en un intento por dar con su paradero, colocó una recompensa de $20.000 por su captura, la más alta ofrecida por una agencia federal desde que se ofreció la misma cantidad por el famoso ladrón de bancos John Dillinger. Mientras tanto, el mundo del crimen continuaba girando. La ausencia del delincuente de Durham dejó un vacío, sí, pero uno que otros estaban ansiosos por llenar, y así lo hicieron. La postura oficial es que Frank Matthews, quien tendría 81 años de edad en la actualidad, ha permanecido prófugo durante casi medio siglo. Si te ha gustado la historia de Frank Matthews, el César Negro, entonces no deberías perderte la increíble historia del padrino de Montreal, Vito Rizzuto. Su historia la tienes justo ahora en pantalla.